ya, porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé si esta va a ser la primera, la segunda o la tercera de las colaboraciones que hay preparadas con Soprano para esta semana y para la siguiente, empezando a meternos ya en las claves tácticas, individuales, rendimientos de este Real Madrid 2022-2023 que ya ha echado a andar con los primeros partidos de pretemporada, de los cuales, bueno, pues también tenéis vídeos en el canal. En este vamos a tratar sobre Vinicius. El año pasado, pues bueno, tuvo esa temporada que le ha puesto dentro de los 10 mejores del mundo y ahora llega el momento, dicen, Sopra, que lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y vamos a hablar de Vini. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Bueno, encantado, creo que es un temazo. Además que en su caso hay perspectivas de que no, que es lo que desarrollaremos, ¿no? Pero de que no solo se mantenga, sino de que vaya más allá, que creo que el jugador tiene potencial y que bueno, es un temazo el vídeo de hoy, la verdad. Es un temazo, espero que tengamos ahí mejor conexión porque ha habido un pequeño problemilla. Pero bueno, lo bueno de Vini es que es un trabajador nato, alguien que cuida su cuerpo, que cuida su mente, que está determinado a ir a más. Pero claro, viene de una temporada de 2021 que siempre me gusta poner cosas en perspectiva. Bale jamás produjo una temporada así en el Real Madrid. ¿Qué se puede esperar realistamente de Vini en su año 2 después de la explosión, digamos? O año 1 después de la Bueno, explosión. sí, creo que la temporada pasada realmente lo que hizo es posicionarse como serio candidato en el Real Madrid a recoger luego el testigo de Benzema como número 1 del ataque, ¿no? Cuando ya Karim del paso, porque bueno, eso es algo importante. Creo que Vini mantuvo su innato impacto regatador de sus primeros años, vaya, esto lo trajo desde la cuna, como se dice, añadió serenidad y lucidez en zona de resolución, que es donde se dio el gran salto de calidad, pero también fue mejorando, por ejemplo, en su juego de rupturas, que ya con Zidane se veía que ahí estaba dando pasos adelante y, por supuesto, ofreció una continuidad en el rendimiento, que es lo que le hicieron realmente romper en crack mundial, ¿no? En pasar de posible recurso que podría ser beneficioso para segundos tiempos, para X escenarios, a ser un crack, ¿no? Un jugador que lo más probable, visto la temporada, es que en un partido marque la diferencia, aunque sea de forma secundaria, que no lo haga. Un top 10 de la temporada, que es en mi opinión lo que llegó a ser. Creo que eso es algo que le permite Iñaki al Real Madrid pensar en cubrir por promoción interna ese espacio para el heredero del liderazgo ofensivo, ¿no? Que es algo que sería muy beneficioso, porque al final en el mercado creo que es mucho más sencillo dar con un acompañante de un super crack ofensivo que con este puntal que absorba toda esta responsabilidad, ¿no, Iñaki? Y ahora bien, llegado a este punto, ¿no? A este punto del análisis, creo que también debe seguir creciendo, porque es cierto que cuando no ha estado Benzema esta temporada, a Vini creo que le ha costado mantener ese nivel de incidencia tan alto, ¿no? Se vio en el Madrid cuando no estuvo Carino, cuando estuvo en baja forma, recién venido de lesión y demás, aunque mantuvo bien el tipo, pero sí que bajó un poco ese pick. Y también con Brasil, o sea, creo que con Brasil ya ha hecho partidazo, ya ha demostrado que su crecimiento global, que permite ser considerado como pieza clave en Brasil también de esta construcción de equipo a corto plazo, incluso para el Mundial. Pero también creo que Vinicius agradece cuando se le libera y hace a nivel tanto de presión como futbolísticamente, que es algo que Benzema hace mucho, porque encima es que le superpotencia, ¿no? Bueno, lo positivo para Vinicius en este punto creo que es que todavía tiene mucho potencial por desarrollar, Iñaki, y además tiene una voluntad de aprendizaje ya demostrada, que invita a pensar que puede alcanzar ese de futbolístico, figura tan enorme y tan significativa para el Madrid como es Karim Benzema, ¿no? Claro, porque los dos han potenciado mucho. De lo que me decías sobre Vinicius, pues oye, al final tenemos que saqué un par de datos, que ha mejorado sus tiros que van a puerta. Antes iban uno de cada tres, 33%, ahora van la mitad. También ha mejorado mucho en pases suyos que acaban en disparo. Ha mejorado en el tema de los centros, se completa muchos más centros. O sea, ha sido una mejora global fácilmente constatable en lo que está detrás, digamos, de lo elocuente, que es 2020. Pero tú dices que todavía tiene, has dicho, mucho margen de mejora. ¿Por dónde puede pasar o qué 3 puntos has seleccionado para eso, para pensar que todavía puede ir a más este jugador? Bueno, yo he elegido 3 áreas de mejora en este caso muy
relacionado a su juego con balón. Creo que más adelante podríamos hacer un incluso sobre lo que es su juego sin balón. Y creo que por su naturaleza técnica y por su personalidad, Iñaki, son asequibles de adquirir con cierta dedicación, con cierta ambición y con cierto entrenamiento, como se ha demostrado que ha hecho en cuanto a la definición, ¿no? En cuanto a la finalización, que esto ya se ha visto esta temporada. El primero para mí es ampliar su mapa de recepción, ¿no? En el sentido de que comienza a explorar un poco más el jardín central con el objetivo de conquistarlo y no solo se limite a transitarlo eventualmente, que eso es algo que ha hecho hasta ahora en determinados partidos, en determinados contextos, pero hasta ahora el aporte de Vini en ese sentido por dentro está muy ligado a establecer, digamos, puntos de despegue de la posterior ruptura que él mismo realiza a espaldas de centrales, especialmente tras recibir en contraataque, ¿no? Que ahí se encuentra más esos espacios, ahí Benzema, el Madrid encuentra directo a Benzema de espaldas y él lo deja de cara y ahí así se pone a correr, ¿no? Pero bueno, en general sus intervenciones por dentro es apareciendo muy alto, cerca de centrales, y para pedir pared la tira, rompe o por conducción, ¿no? En esas situaciones, cuando ya encuentra esos espacios que decimos que le favorecen esas intervenciones en esa zona, ¿no? Esa facilidad para maniobrar. Porque yo creo que es un jugador que todavía apareciendo por dentro, no controla tanto las distancias de relación con sus compañeros por dentro, qué líneas de pase abrir, cuándo fijar, cuándo apoyar, cómo orientarse también para facilitarse la continuación de la acción, que son cosas que, por ejemplo, Rodrigo, que es su compañero, ¿no? Que tiene menos nivel, pero que sí que las tiene más interiorizadas y se ha visto cuando ha jugado por ahí en los pocos minutos que ha tenido. Pero bueno, ese tipo de conceptos, ese manejar ese tipo de principios, hasta ahora ha sido otro jugador, ¿no? Y es algo que ahí tiene un margen, yo creo, muy importante para ir poco a poco trabajando por para multiplicar sus puntos de activación en el campo, que es algo útil para aumentar tanto sus posibilidades de dominio con su físico actual en estos años en los que todavía lo va a tener, como para cuando pierde impacto físico, con el paso de los años pueda seguir teniendo ese impacto luego en los metros finales, ¿no? Él sí ya se ha acostumbrado al gol, seguramente va a querer seguir manteniéndolo y ese tipo, claro, el ampliar ese mapa de intervención creo que puede ser importante. Cuando ya no pueda, digamos, recorrer esos 40 metros desde su posición de origen hasta la portería tantas veces por partido encima, porque jugador de mucha frecuencia de movimiento y pese a eso quiera seguir estando cerquita del gol, cerquita de la portería, esta teórica nueva adquisición de espacios interiores le podría ayudar, ¿no? Y por último, pienso que este añadido también contribuiría a mitigar al Real Madrid la pérdida de Karim Benzema, Iñaki, cuando ya no esté, porque Karim, al margen del nivel, es un delantero único en el sentido de que él por sí solo es capaz de gestionar todo el espacio entre líneas en el carril central y eso no es normal, ¿no? Eso es algo que no hace casi prácticamente nadie y esa responsabilidad pues deberá dividirse probablemente en el futuro, ya sea con un interior, con un hombre de fuera que pueda aparecer dentro, en fin, es algo que ahí Vini tiene esa posibilidad. Antes de ir al segundo y al tercer punto, Vini es un jugador de unas características muy determinadas, muy de banda, muy de otro tiempo en algunas cosas. Cuesta ver futbolistas así y me imagino que costará ver más futbolistas así que han cumplido con esta transición, digamos, que le pides o este añadido a su juego, que es irse hacia adentro un poco más, aparecer en otras zonas. Jugadores que entienda la gente que han hecho esta transición, ¿se te ocurre alguno? Sí, tres futbolistas que son de generaciones diferentes, pero recientes los tres, ¿no? Ribéry, Di María y Sterling son los tres que he elegido yo, que bueno, que son diferentes. Al margen de que Carleto ha tenido a dos, además, en diferentes puntos de sus carreras, pero Carleto ha tenido dos. Exacto. Y que algunos sí tardaron más. Por ejemplo, Ribéry esto lo hizo ya muy entrado con los años. Sterling sí lo hizo en momentos más cercanos a su irrupción, ¿no? Y bueno, y duraron menos priorizando esa zona. Pero bueno, son tres jugadores que también fueron como Vini en su origen, estuvieron muy ligados a la recepción abierta cerca de la banda, a la profundidad, sobre todo muy exterior, Iñaki, y bueno, al regate, ¿no? Que es lo que les diferencia, o lo que les diferenciaba sobre todo en origen a estos cuatro jugadores. Pero que con los años fueron capaces de matizarse hasta el punto de llegar a ser piezas que
podían alternar pasillos interiores y exteriores para diversificar un poco su participación y su daño. Claro, pues buenos ejemplos. Me parece además, oye, curioso que Ancelotti haya manejado a dos. Quiero ahora que comentemos sobre el segundo punto en el que puede mejorar Vinicius. Bueno, otro creo que es cubrir su lado ciego, ¿no? Que es su lado izquierdo del campo. Porque al final Vini es un tipo que tras recibir le cuesta mirar hacia la izquierda y un poco aprovechar ese espacio del campo, ¿no? Es algo que le hace un futbolista bueno, de recepciones muy abiertas y trayectorias muy diagonales hacia portería, ¿no? Un punto que, bueno, yo creo que lo explica al final ser tan demoledor Iñaki individualmente, el tener una mentalidad tan agresiva y tan directa hacia la portería, que tiene su parte buena, evidentemente. En general es más bueno que malo, ¿no? Sobre todo si tiene condiciones para sustentarla, como es su caso, y posiblemente también compartir carril en sus principales años de desarrollo en la élite con un jugador que no promueve tanto la generación de esas sociedades exteriores como es Mendy, ¿no? Que es un lateral cuyas nociones de ocupación del espacio reducido, timing de entrada a las jugadas o posibilidades técnicas al final sí que le dificultan, dan ventajas de forma consistente bueno, a un compañero, ¿no? Ahí por fuera, ahí es un poco limitado en ese sentido. Es posible que Mendy, bueno, haya acentuado esta tendencia tan directa, tan individualista y tan poco dado a crear sociedades por fuera, Vinicius, Iñaki, pero claro, el fichaje de Rüdiger de central, bueno, un central con Vitola de titular, ya eso lo sabemos, ¿no? Si ya lo hemos hablado, provocará que al final David Álava también pase al lateral izquierdo y eso le abra a Vinicius un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? Porque Álava es perfecto, no es bueno, sino es sencillamente perfecto compartiendo pasillo con otros jugadores, dando opciones de pase a tiempo y en el sitio adecuado, generando atracciones que regalen espacios a su compañero, ¿no? Y dando pases que lo pongan en ventaja, ¿no? Ahí Vini tiene sin duda un filón, ¿no? Para potenciarse, Iñaki. Y de hecho yo creo que Vini es un jugador que entiende bastante bien el juego, es bastante intuitivo, y no sé si casi te estoy entendiendo que esto es hasta más fácil que lo otro, incluso a corto plazo, porque es Álava el que le va a enseñar, digamos, aunque sea inconscientemente, las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿sí te he entendido? Sí, va a surgir incluso de forma natural, diría yo. Es lo que creo que va a pasar antes de entre los tres puntos, ¿no? Creo que, bueno, que Álava ahí, a poco que encadena algunas entradas en los 11 como titular, irá surgiendo esa sociedad de forma natural, Iñaki, como decía, porque Vinicius se va a ir dando cuenta que la suma conjunta de ambos conjuntamente es superior a la suma por separado, ¿no? A que crean sinergias positivas, que es lo que se dice en el fútbol, ¿no? A nivel en argot analítico, que es lo que le ocurre precisamente con, por ejemplo, Benzema, cuando ya realiza esa diagonal y se dejan ver incluso perfeccionar esta sociedad cuando Vini vea que es tan productiva para él con Álava, ¿no? Estoy convencido, porque además es un rasgo común en todos los elementos de los jugadores que lideraron un ataque reciente en un equipo super top, desde el lado fuerte con Cristiano y Marcelo, con Salah y Trent Alexander-Arnold, con Messi y Alves, con Ribéry y el propio Álava, ¿no? En fin, esta frase de que los buenos hay que ponerlos con los buenos cobra más sentido que nunca, ¿no? Todo está yendo encaminado a ampliar, digamos, su rango de acción, a convertirle en un futbolista, pues, desde lo táctico, desde donde aparece, desde el entendimiento del juego más global, más versátil. Y el tercer punto también va relacionado con esto, realmente. Sí, bueno, es lo que yo llamaba, bueno, hacer más panorámica su visión, que no es otra cosa que relacionarse más con los estados de forma directa, porque entiendo que su relación con Karim Benzema le invita a mirar cerca siempre como primer instinto, porque el francés, bueno, se intenta juntar ahí con él para crear esas sinergias que producen su unión y que les multipliquen las opciones a ambos, ¿no? Y Benzema no es solo el mejor jugador en el Real Madrid, sino que probablemente para mí es el atacante a nivel mundial que más potencia a Vinicius o que más lo potenciaría en caso de poder elegir otro, ¿no? Porque no hay otro jugador que jugando en su altura del campo
controle tanto conceptos como saber cuándo y cuándo ser opción de pase, ahí cuando Vini realiza esos movimientos hacia adentro, en función del ataque, de cómo esté siendo el ataque, de cómo esté también colocado el rival, que piense tan rápido y que se la devuelva con tanta calidad, ¿no? Que es clave. Es algo clave todo esto en el fútbol actual de Vini, que esa asociación corta con el delantero para activar esa diagonal a portería, Iñaki, tanto sin balón como en conducción, ¿no? Por eso, siendo Vini el principal aglutinador de balón en la creación de ataque en el lado fuerte, en el Real Madrid, sobre todo cuando se le cierra el sistema rival sobre él, que sería muy productivo que empezase a ser capaz de castigar él mismo esa sobrebasculación, ese cierre de la estructura sobre él, ¿no? Que al final si recibe, pues todo el equipo se va colocando en función de dónde está el balón y que por ahí es por donde el Madrid crea esos peligros y eso deja espacio en el lado débil, ¿no? En el lado contrario, en la derecha en este caso. Que cuando al final, si él es capaz, Iñaki, de que cuando le llega el balón en derecha y la estructura ya se ha cerrado sobre él, es capaz de cambiar de orientación hacia el lado contrario para aprovechar lo más pronto posible los espacios que podría generar en el contrario antes de que se ajuste, ¿no? Porque y que se estabilice, que es algo por lo que en general suele buscar, tarda tiempo buscando a Lava, a Kroos, a Casemiro, para que sean ellos los que cambien. O sea, que él mismo haga la inversión, básicamente. Claro. Y esto, claro, hemos hablado de Vini. En Vini va a estar la lupa, digamos, de si puede dar continuidad al movimiento que hizo la temporada pasada. Una de las lupas también está en ver si Rodrigo da continuidad al último tramo de la temporada. Está llamado Rodrigo a tener una buena temporada. Esto, claro, Rodrigo como jugador de lado débil, esto le debería ayudar mucho también, si Vini consigue activarlo él mismo. Y aprovechar, esto, a ver, salvando las múltiples distancias, evidentemente nunca va a ser eso. Esto es como cuando Messi atraía a no sé cuántos y la invertía para Jordi Alba. Sí, o sea, a ver, algo. Para que la gente lo entienda y por eso exagera el ejemplo, ¿eh? Claro, claro. Sería algo más simple porque en ese caso Messi rompe dos líneas de presión con un pase interior, algo más difícil. En el caso de Vinicius es recibir y cuando ya esté viniendo el rival y como viene el rival, pues viene la ayuda, el otro jugador y todos se van acercando. Que busca un receptor detrás, de cara, para que luego sigan circulando y que pasen, ¿no? Que ahí ya pierde tiempo, el rival aprovecha para ajustar sobre esa posible recepción abierta y ya estabilizado, ¿no? O sea, ya se ha estabilizado, que es lo que hay que evitar en ese caso. Rodrigo ahí creo que es un jugador que podría nutrirse mucho, Iñaki, porque tiene un 1 contra 1 en el regate contra el lateral muy bueno y también gestiona bien las situaciones donde le temporizan, ¿no? Y donde no le entran intentando buscar que sus compañeros del lateral, del par de Rodrigo, el que la está marcando y lleguen, es muy bueno también gestionando eso, encontrando soluciones por dentro, incluso finalizando él, ¿no? Ahí creo que recibiendo esos cambios de orientación de Vinicius, pues se potenciaría sin duda su rendimiento y se facilitaría esa explosión que se le pide y que puede dar, ¿no? Ha salido varias veces en la conversación el nombre de Benzema, lo has determinado como el que más potencia a Vinicius, el que mejor le puede hacer. El tiempo dirá, pero bueno, Benzema se acerca al final de su carrera. Hablamos en el podcast si Vinicius, el plan del club era traer a Mbappé porque evidentemente pues un talento mayor, a priori, a día de hoy, lo que va a ser en el futuro en teoría. Vini sin Benzema. Y te hago una subpregunta. Vini como punta de lanza, como estrellón de este Real Madrid, siendo el equipo que gira en torno a Vini, ¿lo ves? Creo que hay opciones de que sea así. A ver, creo que debe seguir creciendo, porque cuando no esté Benzema, que hoy en día para Vinicius sacar sus 2 o 3 mejores jugadas requiere mucho de esas figuras y le potencia mucho, ¿no? Y que no sufra esa caída cuando no esté, porque ya digo, probablemente Iñaki, que si es capaz de marcar esa diferencia con tanta continuidad, sin ser el jugador que le facilite esas cosas, que ya digo, que probablemente el Madrid no vaya a encontrar otro delantero del perfil de Benzema, porque los mejores que están surgiendo de la generación anterior están siendo algo un poco distinto, o si lo hace, seguramente no sea tan bueno, Iñaki. Entonces, claro, no permitiría tantas cosas al Vinicius actual, o al menos al que se ha potenciado desde el entorno que ha tenido ahora, porque seguro que si se le exigen otras cosas,
cosas, pues es capaz de luego ir desarrollándose por ahí. Y entonces Vini ahí pues ya no tendría sin Benzema un futbolista que, bueno, que guíe los ataques, que enseñe cómo dañar con sus decisiones y con sus toques, porque Benzema es muy instructivo. Al final es que tú ni siquiera tienes que pensar, porque él te la pone en el momento justo, inicias carrera y luego ya la continúas en función de dónde te la dé. Y bueno, y que sea un poco es el pilar Vinicius desde el que gravita todo lo demás, ¿no? Es complicado que el Madrid, ya digo, encuentre a alguien que le complete hacia el pico del área, hacia la corona, que es donde está ahí cada vez mejor y es donde tiene una jugada desde la que va a hacer crecer mucho su fútbol seguro en los próximos años, y también la ruptura entre el lateral y el central, ¿no? De su lado, el lateral y el central izquierdo, dos de las tres formas estas que son de las que Vini más daño hace a día de hoy, y ahí Benzema es básico, ¿no? Así que es más fácil que Vinicius complete su fútbol en los próximos años para intentar hacer eso y termine pues necesitando menos esa segunda pieza que sea el que lo complete a él, ¿no? El que complete esas acciones y poco a poco ir diversificando su fútbol. Y por otro lado, creo que, yendo a lo que preguntaba, creo que es positivo que el Real Madrid tener esa promoción interna, ¿no? En la sesión de estatus y liderazgo, porque lo beneficiaría a todas las partes, pero claro, debe crecer ahí Vinicius y sobre todo hay que ver lo que está, bueno, lo que está en el mercado en ese momento, ¿no? Cuando llegue, si es dentro de 2 años, si surge otro mejor, pues bueno, pues habrá que mirar, o si es otro jugador que exija un cambio, como podía haber pasado con Mbappé. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero sí lo veo, respondiendo a tu pregunta, con posibilidades de ser ese número 1, pero debe crecer bueno, bastante. O sea, pues lo analizaremos y en base a estos 3 puntos iremos midiendo un poco la evolución de Vinicius en un año fascinante para él. Sopra, mil gracias por tu colaboración. Gracias. Hasta la próxima. Y a vosotros, pues muchas gracias también por estar ahí con el gigante de Sopra. Sabéis que lo podéis seguir en Twitter y no sé si esta habrá sido, como digo, la segunda o la tercera, pero si ha sido la primera ración de Sopra, pues que sepáis que en estas 2 semanas se vienen 2 más. Así que gracias por estar ahí y atentos a las siguientes piecitas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.